habló a los colombianos sobre la situación que se vive a esta hora en el departamento del Cauca. Ha dicho que el gobierno apoya a las comunidades indígenas, pero ha rechazado y ha calificado como inaceptables los actos de violencia de algunos miembros de esa comunidad indígena contra miembros de la fuerza pública que estaban haciendo presencia, especialmente en Toribío, allí mismo en el departamento. El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha dicho que los actos que han cometido los indígenas pueden ser penalizados y que serán judicializados por la Fiscalía a partir del día de mañana, cuando viaja una comisión a ese departamento. Quiero aprovechar la presencia de dos senadores, de Camilo Romero. Senador, mil gracias por estar con nosotros. Además, usted viene de un departamento que también tiene, si no las mismas complejidades del de Cauca, situaciones también muy graves. Gracias por estar con nosotros. Claudia, un gusto compartir con ustedes, por supuesto, y rechazando esta situación histórica que ha vivido el departamento del Cauca y ese pedazo de patria que es el suroccidente. También nos acompaña a esta hora el presidente saliente del Congreso de la República, el senador Juan Manuel Corzo. Gracias, senador, por acompañarnos. Gracias, Claudia, aquí presente con ustedes. Desde luego estamos viviendo día a día hechos que no habían ocurrido nunca en el país y que desde luego tienen que ver con la misma legitimidad de la nación. Quisiera hacerles una pregunta muy puntual antes de entrar con el debate de la política, y es mirando hacia futuro. ¿Cómo ven ustedes lo que está haciendo el gobierno y cuál sería puntualmente lo que deberían hacer para llevar una solución definitiva al departamento del Cauca? Senador Romero. Crear condiciones de paz es lo mínimo. Aquí hay que entender culturalmente, ancestralmente, lo que implica para los indígenas todo este conflicto, los muertos que han puesto, las raíces históricas que han tenido. Aquí la estigmatización creo que es el peor de los caminos. Aquí se necesita entender esto de manera holística, entenderlo de manera completa, no parcializarnos. Por supuesto, el uso de las armas y el poder de las armas, el legítimo, debe estar en nuestras fuerzas militares. Hacen lo que pueden nuestros soldados y policías, pero aquí lo que hace falta es una acción del Estado absolutamente integral, que eso es mucho más que mandar soldados y policías creyendo que la seguridad se resuelve con más hombres y con más fuerza interna. Senador Corzo, ¿le importa a alguien realmente el Cauca? Realmente sí, el mismo Estado colombiano. Lo que pasa es que aquí hay una cosa de fondo, que es el narcotráfico. Y al lado del narcotráfico está una guerrilla completamente desvirtuada en su filosofía y en lo que se pretendía antes las anteriores guerrillas. Esto lo que acaba de ocurrir es muy grave. Aquí no hay dentro de nuestro país, desde luego, sitios donde no pueda ir el ejército y no pueda controlar el ejército. Por eso la posición del presidente es muy clara frente a los colombianos. Hay violaciones a las normas colombianas y no podemos seguir caminando y cabalgando sobre la deslegitimación del Estado. El ejército tiene que estar en todas partes de Colombia. Hoy, en estos momentos en que tenemos otra vez una guerrilla beligerante, una guerrilla que está buscando desde luego los rincones de la patria para hacer y transitar con la droga, y desde luego que tiene unos corredores que tiene que proteger, tenemos algo más de fondo, y es que es el negocio del narcotráfico. El departamento de Nariño, senador, que es de donde usted viene, como lo decíamos al inicio de su presentación, pues también tiene el mismo problema, que es el origen, como decía el senador Corzo, que es el narcotráfico. Por allí están las rutas principales hacia el Pacífico, tienen problemas de analfabetismo, de prostitución, de falta de educación, oportunidades en temas de salud, en fin. A mí me da la sensación de que a los gobiernos históricamente esa región, y por eso se lo preguntaba a usted, no le importa mucho al país en realidad. Le importa ahora porque hay una rebelión de los indígenas contra la fuerza pública y están pidiendo algo pues que constitucionalmente seguramente no es viable, pero allí está una solicitud que para ellos sí lo es, y es que, repito, el país ignora completamente esos departamentos. ¿Usted qué siente, además, siendo vecino del Cauca? Eso es un sentimiento a flor de piel. Mire, la única carretera que tiene gradas recorriendo la Panamericana desde La Guajira, si se quiere, es de Popayán hacia el sur del país, hacia Pasto. Es una carretera y no son gradas eléctricas precisamente, es decir, es una vía absolutamente abandonada. Y uno se pregunta cómo vamos a ser competitivos con esto que aprobó este Congreso de la República, con el Tratado de Libre Comercio, si no va a haber la posibilidad de competitividad allí, si van a acabar con el sector lechero, que por ejemplo en el departamento de Nariño, pues de eso viven 45.000 familias. Así es que ese departamento de Nariño y el departamento del Cauca, que además tienen una población rural bastante importante,
en contradicción con lo que ocurre en el resto de departamentos, no es que se sientan olvidados, es que están olvidados, es que la realidad así lo demuestra. Y por supuesto aquí lo que hace falta, antes que cualquier otra cosa, presencia del Estado, garantizar presencia del Estado. Aquí no podemos reclamar legitimidad de las instituciones cuando las instituciones no le han cumplido a la sociedad colombiana. Aquí la legitimidad se gana, como se gana el respeto. A ustedes los invitamos originalmente para hablar sobre lo que viene el 20 de julio, con el cambio de mesas directivas, en fin, con una serie de formalidades que normalmente vemos ese día en el Congreso, pero también porque la sociedad tiene una expectativa muy importante frente al Congreso de la República. Así que los invito a ustedes y también a los televidentes a ver el siguiente informe para así comenzar nuestro debate. En las democracias, los congresistas representan los intereses del pueblo. ¿Qué pasa cuando los ciudadanos no se sienten representados en los políticos que eligen? El Congreso es el escenario donde se hacen las leyes en beneficio de todos los colombianos. ¿Qué pasa cuando estas leyes se cocinan a espaldas del interés nacional y en beneficio propio? De la mañana. Según una encuesta Gallup, la imagen del Congreso alcanzó un pico histórico de descrédito del 69% después del escándalo de la reforma a la justicia. Esta cifra no se registraba desde el gobierno de Andrés Pastrana y no se alcanzó ni durante el proceso 8000 ni durante la parapolítica. Prueba de esta crisis es que el 20 de julio el Congreso no contará con 17 parlamentarios, los cuales han sido destituidos, inhabilitados o suspendidos. A este desprestigio han contribuido también los recientes episodios que demuestran arrogancia y abuso de poder en algunos congresistas. Yo soy senador de la República. 50.000 votos, 50.000 personas votaron por mí y ustedes me van a faltar este respeto. Yo confiaba que eso había quedado más o menos bien redactado y que se parecía más o menos al texto que había sido aprobado en Cámara. No sabía que tenía micos orangutanes de esta manera. No, pues la leímos por encima, no con la detalle y la minucia. Nosotros en eso recibimos 16 millones de pesos. Le pongámosle algo de dignidad al tema. ¿Usted cree que esto es un tema por coger una plata o porque tenemos que hacer un esfuerzo para meter gasolina? Es porque físicamente y económicamente no tengo cómo pagar gasolina a los carros, se lo quiero decir. Y se lo digo con sinceridad. Por todo lo anterior, hay un movimiento ciudadano apoyado por varios congresistas que está recogiendo firmas para revocar el Congreso. Esto ya ha pasado, tenemos un precedente, un Congreso deslegitimado, con la presión de la ciudadanía, se hace la voluntad de la ciudadanía para mantener el interés nacional. No es que estemos ante un Congreso más corrupto, sino que la sociedad ha cambiado. Hay un mayor escrutinio de la ciudadanía gracias a las redes sociales y a la juventud, que es la que más utiliza esas redes. Empieza así a participar en política de esta manera. ¿Será que la clase política se está dando cuenta de esto? ¿Será que por primera vez tienen miedo de no ser reelegidos? Empezamos entonces nuestro debate con el senador Camilo Romero y con el presidente saliente del Congreso, el senador Juan Manuel Corzo. Y pues quiero empezar con esa pregunta que se plantea el informe que ustedes acaban de ver. ¿Ustedes se están dando cuenta del descontento que hay en la sociedad colombiana por las acciones del Congreso de los últimos tiempos, senador Corzo? El país y el Congreso, igualmente que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, tienen que entender que igual que en otros países, en los países europeos, en los países americanos, en la primavera asiática o egipcia, está cambiando el mundo y está cambiando igualmente los sistemas y los regímenes. Nosotros estamos en un régimen presidencial con mucha fuerza, pero de igual manera venimos dentro de un proceso que viene modificando la comunicación del ciudadano y acercándose mucho más de lo que quiere. Y estamos frente a unos medios de comunicación mucho más proactivos e igual manera unas redes sociales que quieren meterse, quieren trabajar permanentemente con el Estado. Desde luego que hay errores y fallas del Congreso y del Estado en sí, pero también en esto hay que ir avanzando sobre muchos cambios. El tema no solamente es cambiar a los congresistas, podemos modificar a los congresistas. Pero usted entiende que la sociedad está inconforme con lo que ustedes hacen, ¿o les parece que ese es un tema menor? Sí, pero puede haber cosas que son verdaderas o son cosas que se están haciendo, se tratan de hacer bien y fallan. Nosotros no tenemos fallas como personas solamente, hay unas fallas estructurales muy grandes, constitucionales y legales. Hay que modificar la ley quinta, hay que modificar la Constitución. Nosotros tenemos hoy observadores internacionales en que la democracia colombiana está fallando en sus instituciones.
Por eso nosotros tenemos la observación de la Unión Interparlamentaria y se requiere, lo que yo manifesté iniciando el periodo de la presidencia, desde luego un trabajo sobre el equilibrio de los poderes. Bien. Veo en su camiseta www.revoquemoselcongreso.co, senador Romero. El senador Corso acaba de decir que no es necesariamente esa la vía, revocar el Congreso. ¿Cuál es su planteamiento puntual de cara a las necesidades de una sociedad que no se está sintiendo representada por ustedes? Usted lo ha dicho, Claudia, hay una sociedad que ha despertado, activa, una nueva ciudadanía en Colombia. Esa nueva ciudadanía tiene maneras de comunicarse, tiene posibilidades de comunicarse, distinto a lo tradicional. Eso ha empezado a generar en Colombia un nuevo momento. Y yo creo que desde épocas de Valencia Cosio, tal vez, que dijo cambiamos o nos cambian, allí quedó ese refrán en el aire y estoy convencido que no cambiaron los congresistas, exacto, y que es momento de cambiar. Y esa nueva ciudadanía ha despertado. Y lo que nosotros estamos proponiendo es un referendo constitucional que nos permita tener en la Constitución algo claro, que los congresistas no están blindados, que los congresistas pueden estar como cualquier parroquiano y parroquiana de nuestro país a disposición de todo el mundo, que no pueden tener este blindaje 5 y con la reforma a la justicia pretendían blindaje 10. Lo que queremos es simplemente que en la Constitución diga que se podrá revocar a los congresistas de este país. Ese es un aporte a la democracia, esa es una posibilidad que tiene todo elector, que cuando vota por alguien espera que ese alguien responda con buen trabajo. Yo le tengo una pregunta antes de ir a la siguiente pausa y es, ¿a usted le da pena o a usted, senador Corso, en algunos momentos verse como congresista? Mire, a mí me ha causado esa indignación, estar dentro del Congreso de la República representando una voz de una nueva ciudadanía, ver lo que ocurrió con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Esas imágenes las estamos consiguiendo porque son algo que el país no ha conocido. Fue faltando 10 minutos para las 12 de la noche, se para otro senador a asumir la presidencia, a leer el número de los artículos sin siquiera conocer nosotros el título, y yo tengo una pantalla allí que me dice cómo vota, sí o no, sin siquiera conocer allí cuáles son el contenido de esos artículos. O sea, eso causa una indignación profunda, por supuesto. Y llevo 2 años, cumplimos este 20 de julio, entendiendo esa dinámica del Congreso y tengo algo absolutamente claro. Este Congreso no tiene las luces prendidas en alto y es necesario que entienda que la presión ciudadana no es de juguete. Es decir, aquí con lo que ha pasado después de la reforma a la justicia, no puede ocurrir que no pase absolutamente nada. Lo mínimo es que tengamos la posibilidad como electores de revocar a los congresistas. De manera muy puntual, senador Corso, ¿y usted ha sentido pena en algún momento por Desde su luego investidura? que no, yo soy un servidor público por vocación y por naturaleza. Pero me parece grave además que precisamente este año donde he sido más democrático, donde el Congreso ha podido hablar, donde usted, Camilo, no puede negar que nunca le negué la palabra, que se le dio al polo democrático la fortaleza que quería para hacer debates, para conversar, para hablar. Este año fue muy importante en el Congreso. Lamentablemente falló el tema de la reforma, en el cual yo tampoco firmé la conciliación, pero le quiero decir una cosa, es que el Estado es un trípode donde están 3 ramas del poder público. Si se le quita una de las ramas del poder público o se desestabiliza el Estado, podemos caer en una anarquía. Desde luego que hay gente que piensa en eso, porque hay gente que quiere aportar en ese momento, o hay gente que quiere ser oportunista en el momento. Pero nosotros tenemos que hacer la pausa en un Estado que tiene una función democrática y que tiene históricamente el Estado colombiano ha tenido desde luego. Que vienen unos cambios importantes, hay que estar en esos cambios. Yo le doy su chance de respuesta en unos segundos, senador Romero, porque vamos a una pausa. Seguimos en Semana en Vivo, estamos con los senadores Juan Manuel Corso y Camilo Romero. Usted quería que le diera la palabra antes de la pausa porque siento que de alguna manera no está conforme con esta posición del senador Corso cuando dice que ese planteamiento de revoquemos el Congreso que está en su camiseta y en su campaña, pues es oportunista. Mire, yo le he respondido también al senador Corso. Esto es algo legítimo desde la ciudadanía, venimos con una voz de indignación desde hace muchísimo tiempo y creo que más que oportunismo es un momento oportuno para revocar no solo a los congresistas, sino a la clase política tradicional de este país. Aquí el senador Corso ha dicho que se basa en 3 poderes, que esto es un trípode. Podemos compartir esa noción. Y lo que tengo absolutamente claro es que ese Congreso de la República es de bolsillo del presidente Santos. Puedo ser más duro
y decirle que el presidente Santos lo pone en la pose que quiera y después se queja, que lo manda a hacer una tarea y luego le jala la oreja por haber hecho la tarea. Es un Congreso que no tiene autonomía, que no tiene independencia. Eso no le aporta a la democracia. Cuando nosotros estamos hablando de la posibilidad de revocar el Congreso, significa también de la posibilidad que la nueva ciudadanía tiene de escoger nuevos y mejores representantes. Ahora, ¿usted entiende que esa es una pelea en la que está completamente solo en el Congreso? No importa que esté solo dentro del Congreso, estamos afuera con la gente. Una encuesta de ustedes en el portal de semana.com de si está de acuerdo con acompañar esta iniciativa, el 93% está de acuerdo en acompañarlo. Y eso, congresistas, como el senador Corso, que lo consideran oportunistas, pues para nosotros es una bandera política digna de llevar y de representar en el país. ¿A usted no le da miedo, senador Corso, que este tipo de iniciativas realmente se concreten? ¿No tiene temor que de golpe esto a lo que lleve es a que ustedes no sean reelegidos? ¿Ese es un temor de golpe que ustedes tienen frente a la sociedad que responda de esa manera? Es que el problema mío no es ese. Yo no vivo de la posición de congresista. Yo no, mi fin de vida no es ese. Yo soy un servidor público. Pero usted está representando una sociedad que claramente no está conforme con usted. Pero mi sentimiento, mi vida no ronda en ser o no ser congresista. Yo creo con convicción que el país no solamente cambiando congresistas porque vendrán otros o se reelegirán. Al país hay que hacerle de verdad una reingeniería en lo estructural, en el equilibrio de poderes, en quién controla a quién, qué poder controla a quién. La ley quinta hay que estructurarla. A mí también me parece, y por eso dije, hay que acompañar la institucionalidad. Cuando empezó la gran crisis, hay que acompañar la institucionalidad colombiana, porque de igual manera a mí los que han hablado de constituyente, me parece que no es oportuno cuando le meten un tinte político. Claro, pero a lo que me refiero es a esta iniciativa que, como bien dice el senador, no necesariamente tiene que tener el apoyo dentro del Congreso porque claramente difícilmente lo va a tener, sino afuera. Y cuando se presentan estos movimientos ciudadanos que dicen en más de un 90% estamos de acuerdo con que el Congreso que está se vaya para reelegir gente distinta, independientemente de que su vida no dependa del hecho de ser congresista, pues usted fue elegido por la gente. Por eso le pregunto por ese temor. Puede que a usted no le importe no ser reelegido, pero finalmente está cumpliendo una función pública que le ha encomendado una sociedad. ¿Cómo le responde usted a esa sociedad? Trabajando con rectitud. Se ha trabajado con rectitud. Yo no puedo calificar a todos los congresistas de malos, o no puedo decir que todo el Congreso está completamente dañado. Yo creo que hay gente de bien, creo que hay gente y servidores públicos que han dedicado su vida a hacer bien las cosas. Lo que, vuelvo y repito, sí creo es que hay que hacer unos cambios estructurales en el país, que hay que definirse relativamente si estamos nosotros dentro de la institucionalidad del derecho. Al doctor Camilo le parece que le parece muy bien la actitud de los indígenas en el Cauca, en Toribío. A mí no me parece. A mí me parece que deben cumplir igualmente dentro de un marco constitucional y legal. Ellos no son una isla aparte. Así me parece el tema legal. Lo que considero es que hay que decirle a la gente, porque igualmente como los movimientos se hacen, y esto no es de ahorita, no es de Colombia, son todos los congresos del mundo los que están desgastados. Somos los culpables, pero se les olvida a la gente que nosotros somos la representación de ellos, o los que vengan, pero el Congreso en sí no es el que detenta el poder. Al Congreso hay que darle los elementos para que equilibren los poderes y haya una mejor democracia. De hecho, yo le hago una reflexión hoy al pueblo colombiano. En vez de caminar a ver si tumbamos al gobierno por una constituyente o si tumbamos al Congreso o volvemos una anarquía en Colombia. Y es que hay que hacer una pausa, hay que hacer una reflexión realmente cuál es el camino que requiere hoy Colombia. Ahora, quiero hacer referencia a algo que ha molestado también de manera profunda y es el acto legislativo 01 de 2011. Este es un acto legislativo en el que, pues para resumirlo de forma muy simple para los televidentes, extingue el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura cuando aprueban reformas constitucionales. Me corrigen, por favor, si estoy cometiendo algunos errores de términos y de precisión. Incluso están pidiendo al presidente Santos que revoque ese acto legislativo. Muchos consideran que a partir de eso que ustedes mismos han aprobado para, de alguna manera, blindarse, pues también es un acto de corrupción. ¿Ustedes qué piensan de eso, senador Romero? Totalmente de acuerdo.
Aquí hay muchas actuaciones del Congreso y lo primero que hay que hacer es asumir responsabilidades. Aquí no se puede pasar de agache cuando este Congreso de la República fue capaz de aprobar ese Plan Nacional de Desarrollo a medianoche y en la madrugada mientras el país dormía, con varios micos, entre ellos el incremento de la base del impuesto predial que damnificó tanto a los ciudadanos del país. Aquí fueron capaces de aprobar algo que iba en contra de la humanidad. Tuvimos toda la oposición posible allí dentro del Congreso, Claudia, con la aprobación de la ley Lleras 2.0. Miren, en Estados Unidos se cayó la ley SOPA y la ley PIPA. En Europa hace 2 semanas se cayó el ACTA, que era una propuesta similar de reglamentación de Internet, de empezar a meterse con esa herramienta que tenemos las nuevas ciudadanías de comunicación. Y aquí este Congreso aprobó la ley Lleras 2.0. Hizo algo más terrible todavía. Fue capaz de aprobar la sostenibilidad fiscal en el rango constitucional. Es decir, se acabaron los derechos constitucionales, salvo hasta cuando el gobierno destina algunos dineros para salud, vivienda, educación. Se acabó el estado de garantía, el estado garantista, que tenía la esencia, por supuesto, en la Constitución de 1991. Estas cosas ha hecho ese Congreso y lo que usted menciona, pues es otro adefesio. Aquí es vergonzoso ver cómo alguien dice que está impedido para votar, se para, se pone de pie, deja constancia que se sale un momento para que el resto decida si en realidad está impedido o no. Si él se cree impedido, ¿cómo el resto tiene que imponerle a él que no, que venga a votar tranquilamente a una plenaria? Y eso es lo que ocurre con lo que usted menciona. ¿De acuerdo con que revoquen ese acto legislativo, senador? Vuelvo y repito, yo voy más a fondo que solamente hacer unos pronunciamientos que le gusten a la gente. No, pero es que estamos hablando también de la gente de alguna manera. Pero tengo que ser base porque es que esto es profundo. Sí, pero generalizar, yo le estoy haciendo una pregunta muy puntual. Yo, por ejemplo, le digo en ese tema puntual suyo. Perfecto. En el tema de los legisladores colombianos, desde que se eligen, están supeditados a que sus enemigos los denuncien y los denuncien por anónimos. Nadie es responsable de los actos que le corresponden. Y a usted la pueden denunciar si fuese parlamentaria, porque hizo un tráfico de influencias falso. Y resulta que de eso te toca empezar a buscar pruebas. Primero buscar un abogado, buscar pruebas y además quedar sometido y estar en todo el proceso legislativo que tienes en el tiempo, estar esperando qué pueda pasar en las Cortes, de tal manera que se desequilibra todo esto. Tú hablas de los, Camilo, de los momentos en que se aprueban los actos. O sea, hay que reformar la ley quinta. Así lleves nuevos congresistas, entonces toca reformar la ley quinta y toca reformar igualmente el plan de cómo se hace el plan de desarrollo. Pero perdóname, es que el artículo 113 de la Constitución habla que debe haber igualmente una colaboración armónica de los poderes. Es que no estamos en el aislamiento de unos y otros. Y el plan de desarrollo, que es la ruta del gobierno nacional para dirigir la economía nacional. Hombre, ¿cómo va a estar ausente entonces el gobierno nacional en el plan de desarrollo en un congreso aislado? Si precisamente uno de los temas que se pudo manifestar que hubo desconcierto fue que se perdiera en la reforma de la Administración de Justicia, fue que se retirara el gobierno. Tiene que estar el gobierno en todos los procesos legislativos. Pero te voy a decir una cosa, ¿por qué nos quejamos tanto de Colombia frente al mundo, Camilo? Si Colombia es un país privilegiado y estamos creciendo a unos márgenes de lo que no está creciendo el mundo. Sí me muero de la pena, pero empezar a hablar de crecimiento económico cuando estamos hablando puntualmente de la imagen del Congreso frente a la sociedad, pues me parece que es un tema que desvía un poco la atención del debate. Tú aceptas que el otro panelista hable de Europa y hable de los otros países, y resulta que entonces nosotros no podemos hablar de los beneficios de la democracia colombiana. Mire, yo estoy de acuerdo con que los beneficios de la democracia colombiana pasan por todos los temas que usted acaba de mencionar, pero el debate se está centrando puntualmente en lo que los ciudadanos están percibiendo del Congreso. Mire, Claudia, y si le tomamos a pie juntillas al senador Corso, hablemos de este país como el tercero en desigualdad después de Haití y de Angola. Eso es lo que tenemos en esta clase política tradicional y en esta clase política dirigente. Son quienes nos han llevado a ese rango, y no lo dice el senador Romero, lo dice la Organización de Naciones Unidas ante el mundo. Esa situación, por supuesto, es la que hay que revisar. Crecimiento económico al 5 punto y pico % para tener este nivel de desigualdad no tiene lógica. Aquí hay un problema, y es el de estructura mental de quienes han gobernado este país. Bueno, les voy a preguntar ya para terminar este debate, porque ya viene María Jimena Duzán con su invitado. Les voy a pedir más bien, antes que preguntar, una reflexión de ustedes a los televidentes que en este momento los están viendo
y que tienen una expectativa frente a lo que va a pasar el 20 de julio, bien sea con revocatoria del Congreso o no hacia adelante. ¿Cuál es su reflexión para esa sociedad que tiene una expectativa importante frente al Congreso, senador Corzo? Con los grandes cambios que están habiendo, medios de comunicación, redes sociales, es un llamado a la pausa, a la reflexión, a la profundidad también de las acciones que debe tomar tanto el gobierno como la rama legislativa, como la judicial, en hablar temas de Estado. Okay. Porque no podemos desestabilizar nuestro régimen democrático. Gracias. Un segundito, Claudia, senador Romero. mi llamado es justo al contrario. No le demos pausa a esta clase política tradicional. Nos han demostrado durante todos los años de lo que son capaces. Necesitamos es actividad ciudadana. Necesitamos esta nueva ciudadanía activa, reflexiva, capaz de llevar al Congreso de la República a hundir la reforma a la justicia que antes había aprobado. Esta nueva ciudadanía, por supuesto, puede llevar adelante una propuesta de revocatoria del propio Congreso de la República. Bueno, pues vamos a ver entonces a dónde conducen estas dos propuestas que han planteado aquí los senadores Juan Manuel Corzo, presidente saliente del Congreso, y el senador Camilo Romero. Vamos a la siguiente pausa.